bendición que es la que enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Amén, hermano. Bien, tenemos ahí el libro de Job. No les he dicho el capítulo porque este libro de Job, mis hermanos, un libro muy interesante, la verdad, muy interesante. Este libro, mis hermanos, pues por ahí se comenta que no da indicaciones ni del autor ni de la fecha de su escritura, ¿verdad? Y quiero que captes esto, mi hermano. Algunos lo han fechado en el tiempo de Moisés o en el tiempo de los patriarcas. Este libro que vamos a ver, el libro de Job, escucha, la base de la historia de la narración, dice, pudiera ser muy antigua la base de la historia, o sea, la misma historia, ¿verdad? Muy antigua. Pero el libro fue escrito después, muy posteriormente, no fue escrito en cuanto sucedieron los hechos, ¿verdad? El libro de Job pues fue escrito posteriormente. Algunos han sugerido la fecha del tiempo de Salomón, 950 años más o menos antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Cuando se escribe el libro de Salomón, algunos han sugerido esa fecha. Otros dicen que 250 años antes de la primera venida del Señor, por ahí anda, pero muchos prefieren la primera fecha, el primer periodo de 950 años antes de la venida del Señor. Dicen que ciertos paralelos con la poesía, con la forma de la escritura, pues más se apegan a los 950 años, muy lejos, ¿verdad? Los hechos que se describen en Job, mire qué interesante, se sugiere que sucedieron antes que el libro se escribiera. Y luego dicen, Job pudo haber vivido en tiempos del patriarca Abraham, allá por el año 2000 antes de la primera venida de Jesús. 2000 años antes de la primera venida del Señor, por tiempos del patriarca Abraham, Job existió, sucedieron estos hechos. Dicen, conforme a la costumbre patriarcal, muchos se basan, los hijos casados de Job eran parte de su casa, vivían en tiendas aparte, pero se sometían a la autoridad del jefe de la familia, en este caso era Job. Por eso comentan que pues tuvo que estar allá en aquellos años, 2000 años antes de la primera venida del Señor. Suceden estas situaciones que queremos ver en esta mañana, unas frases, unas palabras que dio. Mire qué tiempo, ¿verdad? Me recuerda, mi hermano, la expresión del profeta Jeremías. Usted la sabe, cuando dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mire qué bonito, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Aleluya. Y hallaréis, ¿qué dice mi hermano? Descanso para vuestras almas. Oiga, 2000 años antes de la primera venida del Señor, vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a reflexionar en unas palabras. Ahora sí, buscas el capítulo 26 del libro de Job. Alabado sea el nombre del Señor. Job capítulo 26, mi hermano. Aleluya. Estas son las sendas antiguas, mi hermano, y no tanto por la fecha, ¿no? Pero sí quiero llevarte también a esa reflexión. Mira, ¿desde cuándo la inspiración de Dios nos lleva al ser humano en su totalidad? Y más, pues lógicamente a ti y a mí que estamos viviendo en este mes de mayo del año 2012, más a ti y a mí, mi hermano. Job capítulo 26, ¿lo tienes ahí, mi hermano? Dice así en el verso 1 y leemos el verso 1 primeramente. Amén, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste? ¿Qué dice mi hermano? Al que no tiene poder. Miren, nos detenemos. Nos vamos a ir por partes. Hace la pregunta Job. ¿Desde qué año? Y todavía hasta esta fecha tiene que seguir retumbando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando pregunta Job, ¿en qué has ayudado al que no tiene poder? Porque como vivimos mucho
muchos, la gente, cómo vivíamos inclusive nosotros. Por allá el profeta, mire, sin perder aquí el libro de Job 26, te invito a buscar al profeta Isaías, capítulo 40, mi hermano. Isaías 40, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Isaías capítulo 40, ¿lo tienes ahí, mi hermano? Mira, nos vamos hasta el verso 29 al 31. Gloria al nombre del Señor. Isaías 40, verso 28. Amén, hermano. No has sabido, no has oído que el Dios eterno, ¿quién es, hermano? Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿qué dice, mi hermano? No hay quien lo alcance. Verso 29, Él da esfuerzo al quien, hermano, al cansado, y multiplica las fuerzas a quien, al que no tiene ningunas. Oiga, los muchachos se fatigan, ¿y qué pasa, mi hermano? Se cansan. Los jóvenes flaquean, ¿y qué? Y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán, dilo, mi hermano, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, ¿y qué dice, mi hermano? Y no se fatigarán. Es la promesa del Señor, mi hermano. ¿En qué hemos ayudado al que no tiene fuerza? Porque hay gente que no tiene fuerza, y no estoy hablando de la fuerza física, mi hermano, no estoy hablando de esa fuerza, alabado sea el nombre del Señor. Estoy hablando de esta fuerza que la Biblia nos dice que aún los jóvenes se cansan, los mancebos flaquean y caen. Oiga, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. De esas fuerzas, la pregunta es: ¿en qué has ayudado para ti, para mí en esta mañana al que no tiene fuerzas? ¿Y por qué no tiene fuerzas? Dice el Salmo, mire qué interesante expresión, usted lo conoce, pero vamos a leerlo. Salmo 107, mi hermano. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Salmo 107. Bendecido sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Lo tienes ahí, mi hermano? Verso 1 y verso 2. Mire qué expresión del salmista. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 2. Díganlo. ¿Quiénes, hermano? Los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son esos? Los que han redimido. ¿De dónde, mi hermano? Del poder del enemigo. No había fuerza en nuestra vida, porque ¿en qué poder estábamos? En el poder del enemigo. Y de tal forma que en nuestra vida espiritual no había fuerza, mi hermano. No había esa entereza, no había esa fortaleza, porque estábamos bajo el poder del enemigo. Yo te pregunto, ¿cuántos hombres y mujeres hoy siguen estando bajo el poder del enemigo? Y la pregunta sigue estando ahí para ti y para mí: ¿en qué hemos ayudado al que no tiene poder? ¿Poder para qué? Pues para zafarse del poder del diablo que los tiene cautivos, dice